Hola compañeros, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar del 9 de diamantes, la carta maldita, la carta de la mala suerte para los anglosajones. Y también vamos a hablar de cómo nosotros, los magos, hemos sabido aprovecharla en nuestro propio beneficio. Pero eso sí, después de la intro. Pues bien, como te decía, el 9 de rombos es la carta maldita por excelencia en la cultura anglosajona. Pero bueno, pues antes de entrar en el tema, una pequeña aclaración. A ver, yo no he querido hacer la traducción llamándola la carta gafe, y he preferido que se llame la carta maldita, porque la denominación de carta gafe me parece que es mejor usarla para describir otro principio, que es el que se usa para ganar siempre en el juego del póker de las 10 cartas. Bueno, a ver, quizá en otro vídeo hablemos de este principio. Y por cierto, que al César lo que es del César fue mi amigo Manolo Tena quien acuñó el concepto de carta gafe para describir el principio en el que, como dije, quien le cae la carta gafe siempre pierde y que se usa en el juego del póker de las 10 cartas o en una de sus múltiples variantes, que tiene varias. Pero volviendo a lo que nos atañe, la carta maldita. Bueno, pues al 9 de rombo se le conoce con el nombre de la maldición escocesa y es sinónimo de mala suerte en el juego. No está muy claro de dónde viene el nombre y hay quien opina que es por los 9 diamantes que tiene la corona de Escocia. Como nunca consiguió el décimo diamante, pues es por esa razón. Por otro lado, Vernon dice que es el Dr. Elliot quien le habla primero de esta carta del 9 de rombos y le comentó que se llamaba la maldición de Escocia. La explicación que le da el Dr. Elliot a Vernon es que en un 9 de diamantes el duque de Cumberland, el duque de Cumberland, escribió la sentencia de muerte de los escoceses que habían participado en la batalla de Culloden Moors. Por otro lado, las teorías más modernas apuntan a que puede ser debido a un juego que se llamaba el Papa Juan o la Cometa, porque deben ser una especie de variantes el uno del otro. En ambos juegos, el 9 de diamantes es la carta que tiene más valor y es la carta decisiva para ganar una partida. Y parece ser que fue introducido en Escocia, no se sabe bien si por María de Lorraine o por James II, Jaime II. Jaimecito el segundo. Bueno, a ver, se cuenta que mientras James II era únicamente duque de York, pues se dedicó a desplumar mediante este jueguecito a los nobles escoceses y así consiguió incrementar su patrimonio en gran medida a costa de las fortunas de los nobles escoceses. Bueno, a ver, hay muchas más teorías acerca del nombre, pero a mí el que más me parece más plausible es que sea por esta razón y te voy a explicar por qué. El 9 de diamantes se llama la Cometa. Y es la carta comodín, es decir, es la carta que vale por todas y que en la mecánica de este juego es una carta decisiva. Vamos, el sueño de todo Taur. Una sola carta que controlar, marcar, seguir o dar en falso y que hace que ganes la partida. Por lo tanto, la pasta. O los bienes de los incautos escoceses. James II. Bueno, a ver, no quiero especular sobre las habilidades at the card tables de María de Lorraine o de James II, pero me malicio que el uno y la otra debían ser unos verdaderos card mechanics, es decir, mecánicos de las cartas. Vamos, que tramposos con todas las letras. Taures, si no te aclaras. Bueno, quizá de manera más astuta y maquiavélica podemos imaginarnos que en realidad no era James II, sino que era algún otro noble compinchado con el futuro monarca y que fuese este futuro noble quien hacía las trampas, haciendo que el 9 de diamantes le cayese siempre en las manos o en la mano de su valedor, James II. Bueno, a ver, todo esto son especulaciones mías, pero vamos, que si non è vero, è ben trovato, como se dice la Italia. Pero vayamos a lo que nos ocupa. Dai Vernon fue el primero, que yo sepa, que utiliza estas supuestas propiedades, y lo hace en su famoso juego de Just Think Any Card, es decir, con la traducción libre de piensa una carta cualquiera. Pues en los años 20 del siglo pasado a Dai Vernon se le conocía por este efecto. Había muchos magos famosos que iban a Nueva York o iban de paso y bueno, pues que eran atraídos por la fama del jovenzuelo de piensa una carta, que así era como llamaban a Dai Vernon, porque bueno, tenía la fama de que era capaz de adivinar cartas pensadas por otros magos. A ver, Vernon por supuesto tenía muchos métodos, algunos estaban basados en la psicología y otros en la pura suerte. A ver, entre estos juegos me imagino que también utilizaría el famoso juego que no se puede explicar, y que es el primer efecto de magia en el cual se aplica el concepto de improvisación del jazz a la magia. Recordemos
que eran los años 20, y bueno, pues era el gran boom del jazz y de la improvisación. Bueno, pero bueno, eso es otro tema, quizá para otro vídeo. A ver, mientras te puedo decir que este juego viene explicado, el que no se puede explicar, el juego que no se puede explicar, viene explicado en el libro de Louis Ganson, Moriner Secrets of Card Magic, un libro que, bueno, afortunadamente para los que no hablan inglés, está traducido como Secretos definitivos de la cartomagia y se puede adquirir en la web de Páginas. A ver, te dejo el link en la descripción del vídeo, que es un libro magnífico, y ya que estamos en ellos, Páginas no me paga nada, que lo sepas. Bueno. Retomando el 9 de diamantes. A ver, uno de esos juegos que le dieron la fama a Dai Vernon es el que se llama Five Mental Card Force. Y en este efecto colocas 5 cartas cara arriba, delante de una persona le dices que piense una carta y tú se la adivinas. El efecto es brutal, impactante. Y es el colmo de ingenio y de la sutileza. A ver, este juego sale aproximadamente, hacia la primera, el 80% de las veces y los dejas, ¡plá!, mataos. Y luego, bueno, pues Vernon, como es Vernon, pues tiene salidas para el otro 20%, aunque ya en ese caso, pues el juego, a ver, no es tan brutal y tan impactante. Yo me he quedado con ganas de hacerlo aquí, para haciendo que pienses una carta desde tu casa y luego adivinándotela, pero es dar demasiadas pistas a un profano que pudiera estar viendo este vídeo. Si estás interesado y me lo pides amablemente mediante el formulario de contacto, que como siempre dejo en la descripción del vídeo, pues te puedo pasar mis apuntes. O incluso mejor, lo puedes leer en el original en inglés, que viene tanto en la enciclopedia de juegos de cartas, que está también en castellano, Encyclopedia of Card Tricks, o enciclopedia de juegos con cartas de Hubbard. Y también está en el Glitter Magic. Bueno, en cualquier caso, en lo que nos atañe, el Five Mental Card Force se transforma en el el forzaje de 4 cartas mentales, o el forzaje mental de 4 cartas, porque una de ellas es el 9 de diamantes. Y es la carta en que nadie piensa. Qué listito era Dai Vernon. A ver, en este juego de las 5 cartas, pues esas cartas tienen que ser precisamente las que te indica Vernon, y para que funcione tienes que seguir exactamente las instrucciones que él te dice. Resulta que, bueno, pues el 9 de diamantes nadie la piensa nunca, incluso aunque no tengan idea de la maldición escocesa. Curiosamente, pasa también con los españoles, y está comprobado por múltiples veces que he hecho ese juego. Y yo me imagino que pasará lo mismo ahí en los del otro lado del charco, los de Latinoamérica, porque somos, en fin, culturalmente similares en un 90-95% con nosotros aquí los peninsulares, y no al 100%. En fin, bueno, el hecho es que si pides a alguien que piense una carta cualquiera de la baraja, pues lo que pasa es que siempre por una razón o por la otra hay algunas cartas que no se piensan nunca y otras que se piensan habitualmente. Mira, el propio Dai Vernon, como te comenté antes, nos dice que fue el Dr. Elliot quien primero le comentó que el 9 de diamantes era una carta que nunca se elegía y nunca se pensaba. Años más tarde, Dai Vernon lo corrobora cuando conoce a un mago que se llama Herbert Brooks, y que era un mago que era especialista en hacer el efecto de Any Card Called For, que quiere decir cualquier carta que te nombran. Entonces el efecto consistía en que dabas a mezclar una baraja a los espectadores, cogías la mitad en un bolsillo, la mitad en el otro, y luego preguntabas por cartas. Decían, pues no sé qué, el 3 de pica, si el tipo sacaba el 8 de corazones, pues el 3 de trébol, y iba sacando las cartas así. Bueno, pues resulta que un día, comentando este hecho con Dai Vernon, le dice que, bueno, como él tenía 2 clasificadores en los bolsillos, en fin, no voy a entrar en más detalles, pero el caso es que Herbert le comenta a Vernon que cuando tenía que cambiar ya las cartas, pues ya se hacían viejas y tenía que cambiar las cartas de los clasificadores, resulta que sabía que había cartas que nunca le pedían porque estaban nuevas, entre ellas el 9 de diamantes, por cierto, y había otras porque estaban completamente sobadas, o sea, las que le pedían, las sobaban, bueno, las sacaba y luego, claro, las volvía a poner a su sitio. Entonces, pues claro, le corroboró eso. Y como digo, una de las cartas que siempre estaban impolutas era el 9 de diamantes, o sea que nadie se la pedía. Bueno, y ahora, bueno, aunque nos desviemos un pelín del tema, te voy a contar también algo de mi experiencia propia por si te puede servir. Bueno, yo además de magia también hago, bueno, pues globoflex, también hago malabares, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, inflo los globos a pulmón, bueno, a diafragma. Pero en vez de hacer espadas y perritos, pues hago, que son cosas facilotas, pues en fin, hago cosas un poquito más elaboradas. Y a veces hago alguna, pues, súper elaborada con muchos globos. Y claro, ¿a quién se la doy cuando estoy alrededor de un montón de niños que están gritando? Pues lo que suelo hacer es que escribo con el rotulador que uso para pintar las caras, pues un número, por ejemplo, del 1 al 20. Y sobre todo cuando quiero descansar un ratito, pues porque después estoy un poco cansado, pues escribo siempre el número 11. ¿Y por qué escribo el número 11? Porque, por lo que sea, nunca lo eligen. Y es sorprendente porque a veces da la vuelta a un corro preguntando a los niños diciendo números y nadie dice el 11.
Y a lo mejor hay veces que, yo qué sé, pues tengo 20 niños y dan varias vueltas el corro y nadie dice el 11. Dices, a veces incluso hasta se enfadan y me dicen, después de múltiples de dar la vuelta, muchas veces que ya me han dicho todos los números y que les estoy engañando. Así que cuando finalmente alguien dice el 11 y ven que es el 11, se quedan pasmados, incluso ellos mismos. Bueno, para concluir, te voy a decir que el 9 de diamantes es la última carta de la mnemónica de Tamariz, por si no te hubieras dado cuenta, y está puesta ahí adrede. Y la ha colocado ahí porque es la carta en la que nadie se fija nunca, y como cuando tú utilizas la mnemónica normalmente suele estar, o sueles, algunos efectos de partida, pues bueno, pues puede estar en orden, por eso interesa que la última pues no sea el as de corazones o una que llame mucho la atención, porque si no, la gente la vería. Así que lo que ha hecho Juanito Tamariz, que es muy listo, ha sido colocar el 9 de diamantes o el 9 de rombos como carta número 52 de su mnemónica. Y bueno, yo personalmente cuando tengo que utilizar una carta duplicada para algo, como por ejemplo en mi efecto de la carta misteriosa, pues uso siempre el 9 de diamantes. Este efecto de la carta misteriosa, bueno, pues una variante de mi cosecha del Between the Palms de Alex Hemsley, y en este juego se utiliza una carta duplicada que tiene que pasar desapercibida. Y bueno, hablando de pasar desapercibido, espero que no te pasen desapercibidos mis vídeos, si te ha gustado le des al like, también si puedes apoyarme suscribiéndote al canal, y si me quieres apoyar de manera más directa, pues puedes invitarme a un café, hay un link en la descripción, espero, de los super power fans de YouTube, en el cual, bueno, pues me puedes hacer una pequeña donación para que me tome un café o una cervecita a tu nombre. En fin, y si no quieres, pues tampoco nada. También otra buena posibilidad es que te apuntes a mis clases online, que son las mejores del mundo mundial, o también puedes apoyarme comprando alguno de mis libros. Nada más por el momento, buena semana y salud, compañero.